El lugar de nacimiento de la filosofía griega fue la costa del Asia Menor y los principales filósofos griegos fueron jonios. Mientras la misma Grecia se hallaba en un estado de caos y de relativa barbarie a consecuencia de las invasiones dorias del siglo XI antes de Jesucristo, que hundieron la antigua cultura egea, Jonia conservó el espíritu de la civilización anterior, y al mundo jónico perteneció Homero, aunque los poemas homéricos gozaron del patronazgo de la nueva aristocracia aquea. Los poemas homéricos no pueden ser considerados en verdad como una obra filosófica, si bien son muy valiosos indudablemente por cuanto revelan ciertos estadios de la vida de los griegos y de su manera de pensar, así como tampoco debe subestimarse su influjo educativo sobre los griegos de épocas anteriores. Las aisladas ideas filosóficas que en estos poemas aparecen distan mucho de estar organizadas sistemáticamente. Lo están bastante menos que los poemas de Hesíodo, el escritor épico nacido en la Grecia continental, que refleja en su obra su visión pesimista de la historia, su convicción del imperio de la ley en el mundo animal y su preocupación ética por que se haga la justicia entre los hombres. Pero es significativo que el mayor poeta de Grecia y el primer despuntar de la filosofía sistemática pertenezcan ambos a la Jonia. Claro que aquellas dos grandes producciones del genio jónico, los poemas de Homero y la cosmología jonia, no se siguieron simplemente la una de la otra. Por lo menos adóptese la opinión que se prefiera sobre el autor, la composición y las fechas de los poemas homéricos, está bastante claro que la sociedad que en ellos aparece reflejada no era la del período de la cosmología jonia, sino que pertenecía a una época más primitiva. Además, la sociedad descrita por Hesíodo, el posterior de los dos grandes poetas épicos, está aún lejos de la sociedad de la polis griega, pues entre una y otra ocurrió la caída del poder de la aristocracia, caída que posibilitó el libre auge de la vida ciudadana en la Grecia continental. Ni la vida heroica descrita en la Ilíada, ni la dominación de la nobleza terrateniente que describen los poemas de Hesíodo constituyeron el cuadro en el que surgió la filosofía griega. Por el contrario, el primer filosofar helénico, aunque obra naturalmente de individuos, fue también producto de la ciudad y reflejaba hasta cierto punto el imperio y la concepción de la ley, que los presocráticos en sus cosmologías extendieron sistemáticamente a todo el universo. Así, en cierto sentido, hay alguna continuidad entre la concepción homérica de una ley última, de un destino o voluntad que gobiernan a los dioses y a los hombres, más la descripción hesiódica del mundo y las exigencias morales del poeta por una parte, y por otra, la primitiva cosmología jonia. Una vez estabilizada la vida social, pudieron los hombres darse a la reflexión teórica, y durante la infancia de la filosofía, lo que primero les ocupó la atención fue la naturaleza en su conjunto. Desde el punto de vista psicológico, solo esto podía esperarse. Así pues, aunque es innegable que la filosofía griega se originó en el seno de un pueblo cuya civilización se remontaba hasta los tiempos prehistóricos de la Hélade, lo que conocemos por el nombre de la filosofía griega primitiva era primitivo únicamente respecto a la filosofía griega que le siguió y al florecer del pensamiento y de la cultura griegos en el continente, mientras que con relación a los anteriores siglos del desarrollo griego, cabe considerarlo más bien como el fruto de una civilización llegada a su madurez, como algo que señala, por un lado, el período final de la grandeza jonia y por otro los albores del esplendor de la cultura helénica, en particular de la ateniense. Acabamos de presentar el primitivo pensamiento filosófico griego como producto último de la antigua civilización jonia, pero se ha de recordar que Jonia era, por así decirlo, la encrucijada en que venían a encontrarse el Occidente y el Oriente, de tal modo que se puede plantear la cuestión de si la filosofía griega debió o no su origen a influencias orientales, de si, por ejemplo, fue oriunda de Babilonia o de Egipto. Tal opinión ha sido mantenida, pero ha habido que desecharla. Los filósofos y los escritores griegos nada saben de ella, ni siquiera Heródoto, que tan decididamente sostiene su teoría predilecta de los orígenes egipcios, de la religión y la civilización griegas. La teoría del origen oriental se debe sobre todo a los escritores alejandrinos, de quienes la tomaron los apologistas cristianos. Los egipcios de la época helenística, por ejemplo, interpretaron sus mitos conforme a las ideas de la filosofía griega, y después afirmaron que tales mitos habían dado origen a la filosofía griega. Pero esto no pasa de ser una de tantas muestras de la tendencia de los alejandrinos a la alegoría. Objetivamente no tiene más validez que aquella pretensión judía según la cual Platón habría sacado del Antiguo Testamento todos sus conocimientos. Ni qué decir tiene que sería bastante difícil explicar cómo pudo haberse transmitido a los griegos el pensamiento egipcio. Los mercaderes no son la clase de gente de la que quepa esperar la transmisión de nociones filosóficas, pero como advierte Barnett, es en la práctica una pérdida de tiempo el dedicarse a inquirir si las ideas filosóficas de tal o cual pueblo de Oriente pudieron serles o no comunicadas a los griegos,
como no hayamos probado ante todo que el pueblo en cuestión poseía realmente una filosofía. Nunca se ha demostrado que los egipcios tuviesen una filosofía que comunicar, y no hay lugar a suponer que la filosofía griega procediese de la India o de China. Pero es preciso considerar todavía otro punto. La filosofía griega estaba en estrecha relación con las matemáticas, y se ha mantenido que los griegos derivaron sus matemáticas de Egipto y su astronomía de Babilonia. Ahora bien, que las matemáticas griegas estuviesen influidas por las egipcias y la astronomía griega por la babilónica es más que probable, porque la ciencia y la filosofía griegas empezaron a desarrollarse precisamente en aquella región en la que más se pueden esperar los intercambios con el Oriente. Sin embargo, no es lo mismo decir esto que decir que las matemáticas científicas griegas derivaron de Egipto o su astronomía de Babilonia. Prescindiendo de los argumentos de detalle, bástenos con subrayar que las matemáticas egipcias consistían en procedimientos empíricos, rudimentarios y esquemáticos, de obtener resultados prácticos. Así, la geometría egipcia consistía principalmente en métodos prácticos para medir y separar de nuevo los terrenos después de cada inundación del Nilo. La geometría científica no fue desarrollada por los egipcios, sino por los griegos. Igualmente, la astronomía babilónica era cultivada con miras a la adivinación, mientras que entre los griegos se convirtió en investigación científica. Por todo ello, aun cuando reconozcamos que los cálculos de los agrimensores egipcios y las observaciones astronómicas de los astrólogos babilonios influyeron en los griegos y les proporcionaron los materiales preliminares, el admitirlo así no menoscaba la originalidad del genio griego, la ciencia y el pensamiento, en cuanto distintos del cálculo meramente práctico y del saber astrológico, fueron productos del genio de Grecia, y no se debieron ni a los egipcios ni a los babilonios. Por lo tanto, los griegos surgen indiscutiblemente como los primeros pensadores y científicos de Europa. Ellos por primera vez buscaron el saber por lo que en sí vale, y lo buscaron con un espíritu científico libre y sin prejuicios. Es más, dado el carácter de la religión griega, estaban ellos libres del influjo de cualquier clase sacerdotal que tuviese poderosas tradiciones y doctrinas propias no razonadas, mantenidas tenazmente y reservadas solo a algunos, lo cual habría podido entorpecer el libre desarrollo de la ciencia. Hegel, en su Historia de la Filosofía, despacha expeditivamente la filosofía india, aduciendo como motivo su identidad con la religión hindú, aunque admite allí la presencia de nociones filosóficas. Sostiene que éstas no pueden adoptar la forma de pensamiento, sino que están moldeadas en formas poéticas y simbólicas, y tienen, como la religión, la finalidad práctica de liberar al hombre de las ilusiones y desventuras de la vida más bien que alcanzar el conocimiento por sí mismo, sin comprometerse uno a aceptar por bueno el modo como ve Hegel la filosofía india, que en sus aspectos puramente filosóficos ha sido mostrada con bastante más claridad al mundo occidental a partir de la época de Hegel. Se puede estar de acuerdo con él en cuanto a que la filosofía griega fue por primera vez pensamiento concebido con el espíritu de la ciencia libre. Tal vez en algunos tendiese este pensamiento a suplantar a la religión tanto desde el punto de vista de la creencia como desde el de la conducta. Pero esto se debió a la insuficiencia de la religión griega y no a que la filosofía griega tuviese algún carácter mitológico místico. Sin que queramos quitar con esto importancia, entiéndase bien al punto y función del mito en el pensamiento griego, ni tampoco a la tendencia de la filosofía en ciertas épocas a transformarse en religión, por ejemplo con Plotino. De hecho, por lo que atañe el mito, en las primitivas cosmologías de los filósofos griegos de la naturaleza, los elementos míticos y irracionales se compenetraban formando una unidad todavía indivisa. Así lo dice Werner Jäger en su Aristóteles. Zeller insiste en la imparcialidad de los griegos cuando consideraban el mundo en torno suyo, cualidad que, combinada con su sentido de la realidad y su poder de abstracción, les hizo capaces de reconocer desde una época muy temprana lo que sus ideas religiosas eran realmente, creaciones de una imaginación artística. Esto, claro está, no sería aplicable al pueblo griego en su conjunto, a la gran mayoría de los que nada tuvieron que ver con el pensamiento filosófico. Desde el momento en que los proverbios de los sabios y los mitos de los poetas fueron reemplazados por las reflexiones y las investigaciones semicientíficas y semifilosóficas de los cosmólogos jonios, cabe decir que la filosofía sucedió, de todos modos lógicamente, al arte. Esta filosofía habría de alcanzar una esplendorosa culminación con Platón y Aristóteles y finalmente con Plotino se elevaría a las alturas en que la filosofía es trascendida y se convierte no en mitología sino en misticismo. Sin embargo, del mito a la filosofía no hubo un salto brusco. Hasta se puede decir que la teogonía de Hesíodo, por ejemplo, tiene una sucesora en la especulación cosmogónica jonia, perdiendo poco a poco terreno el elemento mítico, aunque sin desaparecer del todo ante la creciente racionalización.
En realidad, el elemento mítico se halla presente en la filosofía griega aún después de Sócrates. El brillante proceso del pensamiento griego tuvo su cuna en Jonia, y si Jonia fue la cuna de la filosofía griega, Mileto lo fue de la filosofía jonia, porque en Mileto floreció Tales, que fue, según es fama, el primero de los filósofos jonios. A estos les impresionó profundamente el hecho del cambio, del nacer y del crecer, de la descomposición y la muerte, la primavera y el otoño en el mundo de la naturaleza exterior, la infancia y la vejez en la vida del hombre, la generación y la corrupción, eran los hechos evidentes e inevitables del universo. Es grave error suponer que los griegos fueran felices y despreocupados hijos del sol, deseosos tan solo de pasearse por los pórticos de las ciudades y de contemplar las magníficas obras de su arte o las proezas de sus atletas. Fueron también muy conscientes del aspecto sombrío de nuestra existencia sobre este planeta, pues en contraste con el sol y la alegría, se percataban de la incertidumbre e inseguridad de la vida humana, de la certeza de la muerte y de la oscuridad del futuro. Lo mejor para el hombre sería no haber nacido ni haber visto la luz del sol, pero una vez nacido, lo mejor para él es atravesar las puertas de la muerte con la mayor rapidez posible, declara Teognis, lo cual nos recuerda las palabras de Calderón, tan caro a Schopenhauer. El delito mayor del hombre es haber nacido. Las palabras de Teognis hacen eco las de Sófocles en Edipo en Colono. El no haber nacido supera toda estimación. Por lo demás, aunque los griegos tuviesen ciertamente su ideal de moderación, se apartaron de él sin cesar por su voluntad de dominio. La constante lucha de las ciudades griegas entre sí, aun en los días de apogeo de la cultura griega y cuando les interesaba evidentemente unirse contra un enemigo común, las constantes revueltas en el seno de las ciudades, tanto si estaban dirigidas por un oligarca ambicioso como por un demagogo demócrata, la venalidad de tantos hombres públicos en la vida política griega, incluso cuando peligraban la seguridad y el honor de su ciudad, todo esto patentiza lo fuerte que era en el griego el afán de poder, de dominio. El griego admiraba la eficacia, tenía por ideal al hombre esforzado y poderoso que sabe lo que quiere y que puede conseguirlo. Su concepción de la arete se identificaba en gran parte con la capacidad para lograr el éxito. Según de Boer lo ha hecho notar, el griego habría considerado a Napoleón como hombre de excelsa arete. Si queremos un franco o más bien clamoroso reconocimiento de la voluntad de potencia sin ningún escrúpulo, no tenemos más que leer la reseña que hace Tucídides de la conferencia celebrada entre los representantes de Atenas y los de Melos. Los atenienses declaran: pero vosotros y nosotros debemos decir lo que pensamos de veras, y debemos mirar solamente a lo que es posible, porque todos sabemos por igual que en la discusión de los negocios humanos, la cuestión de la justicia únicamente tiene entrada allí donde se equilibran las fuerzas que la apoyan, y sabemos que los poderosos sacan cuanto pueden y los débiles conceden lo que tienen que conceder. Asimismo, en aquellas célebres palabras, respecto a los dioses en que creemos y a los hombres que conocemos, es como una ley de su naturaleza, que allí donde pueda dominar, lo harán. Esta ley no fue hecha por nosotros, ni somos nosotros los primeros que hemos actuado según ella, tan solo la hemos heredado, y se la legaremos a todas las edades, y no se nos oculta que vosotros y la humanidad toda, si fueseis tan fuertes como nosotros lo somos, actuaríais igual que nosotros. Difícilmente podríamos pedir mayor desvergüenza en el reconocimiento de la voluntad de poder, y Tucídides no da señal alguna de desaprobar la conducta ateniense. Debe recordarse que cuando los de Melos hubieron de rendirse, los atenienses dieron muerte a todos los que estaban en edad de llevar las armas. Debe recordarse que cuando los de Melos hubieron de rendirse, los atenienses dieron muerte a todos los que estaban en edad de llevar las armas, hicieron esclavos a las mujeres y los niños, y colonizaron la isla con sus propios colonos, y todo esto en el cenit del esplendor y del auge artístico de Atenas. Muy vinculada con la voluntad de poder está la concepción de Hibris, el hombre que va demasiado lejos, que trata de ser y de tener más de lo que el destino le reserva, concítase inevitablemente la envidia de los dioses y corre a su perdición. El hombre o la nación que se hallan poseídos por el afán desenfrenado de autoafirmarse son arrastrados en derechura a confiar temerariamente en sí y con ello a su destrucción. La pasión ciega alimenta la confianza en sí y la jactanciosa confianza en sí mismo lleva a la ruina. Es conveniente caer en la cuenta de este aspecto del carácter griego. La condena por Platón de la teoría de que el derecho es la fuerza adquiere entonces todo su relieve. Aun sin aceptar naturalmente las apreciaciones de Nietzsche, no podemos menos de admirar su perspicacia en advertir la relación entre la cultura griega y la voluntad de poderío. No es, entiéndase bien, que el lado hosco de la cultura griega sea el único, muy lejos de esto. Si la atracción de la voluntad de poder es un hecho, también es un hecho el ideal griego de la moderación y la armonía.
Hemos de comprender que en el carácter y en la cultura de Grecia hay dos vertientes, la de la moderación del arte de Apolo y por otro lado la del exceso, de la afirmación desenfrenada de sí mismo, de los frenesíes dionisíacos, tal como se la puede ver descrita en las Bacantes de Eurípides. Así como bajo los espléndidos logros de la cultura griega encontramos el abismo de la esclavitud, así también bajo el mundo del ensueño, de la religión y del arte olímpicos encontramos el abismo del frenesí dionisíaco, del pesimismo, de todas las modalidades de la falta de moderación. Puede que después de todo no sea enteramente gratuito suponer, siguiendo la inspiración de Nietzsche, que gran parte de la religión olímpica fuese una represión que se impuso a sí mismo el dionisíaco griego. Llevado por su voluntad de dominio de poder a la autodestrucción, el griego crea el mundo de ensueño del Olimpo, cuyos dioses velan sobre él con celo, mirando que no transgreda los límites de la conducta humana. Así da expresión a su conciencia de que las tumultuosas fuerzas que se agitan en su espíritu podrían en definitiva perderle. Por supuesto que esta interpretación no se propone como una explicación del origen de la religión olímpica griega desde el punto de vista científico del historiador de la religión, sino que solo trata de sugerir los factores psicológicos, las disposiciones naturales, si se prefiere, que tal vez operasen, aunque de una manera inconsciente, en el espíritu del hombre griego. Pero salgamos de esta digresión. Pese al lado melancólico del griego, su percepción del constante proceso del cambio, de la transición de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, le ayudó a orientarse, las personas de los filósofos jonios, a un comienzo de filosofía, pues aquellos hombres vieron que a pesar de todos los cambios y transiciones, debe de haber algo que permanece. ¿Por qué? Pues porque el cambio es el paso de alguna cosa a alguna otra. Ha de haber algo primordial, algo que persista, que vaya tomando varias formas y que soporte este proceso del cambio. Como el cambio no puede ser meramente un conflicto entre elementos opuestos, aquellos pensadores se persuadieron de que tras esos elementos opuestos había algo, un algo que era anterior a ellos. La filosofía o cosmología jonia es, pues principalmente, un intento de aclarar qué es ese elemento primitivo o Urstoff de todas las cosas. Unos filósofos se decidían por un elemento y otros por otro. El saber qué elemento eligió cada filósofo para afirmarlo como el Urstoff no importa tanto cuando el hecho mismo de que tuvieron en común esta idea de la unidad. El hecho del cambio del movimiento en el sentido aristotélico les sugirió la noción de unidad, aunque como dice Aristóteles, no explicaran el movimiento. Los jonios diferían entre sí al describir las características de su respectivo Urstoff, pero todos ellos lo tenían por un ser material. Tales lo identificaba con el agua, Anaxímenes con el aire, Heráclito con el fuego. Aún no se había descubierto la contraposición entre el espíritu y la materia, de suerte que, aunque los jonios eran de facto materialistas, por cuanto hacían de una forma de la materia el principio unificador y el elemento primitivo de todas las cosas, difícilmente se les puede calificar de materialistas en el sentido que hoy damos a este término. No es que hubiesen concebido una clara distinción entre el espíritu y la materia y después la hubiesen negado. Ellos no eran en absoluto conscientes de tal distinción, o por lo menos no caían bien en la cuenta de todo lo que supone. Quizás se sienta alguien tentado por consiguiente a decir que los pensadores jonios no tuvieron tanto de filósofos como científicos primitivos que trataban de dar razón del mundo material y externo, pero hay que recordar que no se detuvieron en los datos de los sentidos, sino que fueron más allá de las apariencias hasta el pensamiento. Ya fuese el agua, el aire o el fuego lo que designara como Lustov, este ciertamente no aparece como tal materia primigenia, es decir, como el elemento último fundamental de todas las cosas. Para llegar a concebir uno de los elementos como el último de todo lo existente, es preciso ir más allá de las apariencias sensibles, y aquellos pensadores no llegaron a sus conclusiones mediante una aproximación científica experimental, sino valiéndose de la razón especulativa. La unidad que afirmaron era sin duda una unidad material, pero una unidad puesta por el pensamiento. Además, era abstracta, es decir, abstraída, sacada de los datos de las apariencias sensibles, aunque fuese materialista. Por lo tanto, podríamos llamar tal vez a las cosmologías jonias modalidades del materialismo abstracto. En ellas es ya discernible la noción de la unidad en medio de lo diverso, y la de lo diverso como entrando dentro de la unidad. Y esto ya es una concepción filosófica. Añádase que los pensadores jonios estaban convencidos del imperio de la ley en el universo. En la vida de cada individuo, la hibris, el pasarse de lo que es bueno y adecuado para el hombre, trae consigo la caída y exige el enderezamiento, la vuelta al equilibrio de la balanza. Así, por extensión al universo, reina en todo la ley cósmica, la conservación de un equilibrio que impide el caos y la anarquía. Esta concepción de un universo regido por una ley
de un universo que no es juguete del capricho o de la espontaneidad sin normas, que no es un mero campo para el dominio desordenado y egoísta de un elemento sobre otro, constituía una base para una cosmología científica en cuanto opuesta a la fantástica mitología. Sin embargo, desde otro ángulo de visión podemos decir que con los jonios no se llegó a distinguir aún entre la ciencia y la filosofía. Los primeros pensadores o sabios jonios se dedicaron a toda clase de observaciones científicas, astronómicas por ejemplo, y estas todavía no estaban separadas claramente de la filosofía. Fueron sabios que lo mismo podían hacer observaciones astronómicas para ayudar a la navegación que tratar de hallar el elemento primordial del universo o trazar planos de obras de ingeniería, etc. Y todo ello sin hacer ninguna distinción clara entre sus diversas actividades. Solo aquella mezcolanza de historia y geografía a la que se dio el nombre de historie se separó de las actividades filosófico-científicas, y esto no siempre de un modo muy nítido. No obstante, como entre ellos aparecen nociones genuinamente filosóficas y una auténtica capacidad para la especulación, y como constituyen una fase del desarrollo de la filosofía griega clásica, no se les puede omitir, al tratar la historia de la filosofía, cual si hubiesen sido tan solo unos chiquillos cuyos balbuceos no merecieran atención seria, los comienzos de la filosofía europea no pueden dejar indiferente al historiador. La mezcla del filósofo y del científico práctico se ve muy claramente en el caso de Tales de Mileto. Dícese que Tales predijo el eclipse del sol que, según Heródoto, se produjo al final de la guerra entre los lidios y los medos. Calculan los astrónomos que un eclipse que fue probablemente visible en Asia Menor ocurrió el 28 de mayo del 585 a.C. Por tanto, si la tradición acerca de Tales es verdadera y si el eclipse que él predijo fue el del año 585, debió de florecer nuestro sabio durante la primera parte del siglo VI a.C. Se dice que murió poco antes de la caída de Sardes, en el 546-545. Entre otras actividades científicas que se le atribuyen a Tales figuran la elaboración de un almanaque y la introducción de la práctica fenicia de orientarse por la Osa Menor en las navegaciones. Las anécdotas que a propósito de él se refieren y que pueden leerse en la vida de Tales escrita por Diógenes Laercio, por ejemplo lo de que cayó a un pozo mientras estaba contemplando las estrellas, o lo de que en previsión de una escasa cosecha de olivas almacenó gran cantidad de aceite, tal vez no pasaran de ser historias del tipo de las que tan fácilmente se originan en torno a los sabios famosos. En su Metafísica afirma Aristóteles que según Tales, la Tierra está sobre agua, por lo que parece se la imaginó a la manera de un delgado disco flotante. Pero el punto de mayor importancia es que Tales declaró que el elemento primario de todas las cosas es el agua, o sea que de hecho planteó la cuestión del uno en todo. Supone Aristóteles que la observación pudo haberle llevado a Tales a esta conclusión, llegando a dicho concepto, quizás al ver que todas las cosas se nutren de lo húmedo y que el calor mismo se genera a partir de la humedad y por ella se conserva, y que aquello a partir de lo cual vienen las cosas al ser es principio de todas ellas. De este hecho sacó su noción, así como del hecho de que las simientes de todas las cosas tienen una naturaleza húmeda, y el agua es el origen de la naturaleza de todas las cosas húmedas. Aristóteles sugiere también, aunque decir verdad sin mostrarse muy seguro de ello, que Tales fue influido por las teologías más antiguas en las que el agua, como la Estigia de los poetas, era objeto de juramento entre los dioses. Sea como fuere, está claro que el fenómeno de la evaporación sugiere que el agua puede transformarse en niebla o en aire, mientras que el fenómeno de la congelación puede sugerir que si el proceso se continuara, el agua llegaría a hacerse tierra. En todo caso, la importancia de este pensador primitivo consiste en que él fue quien planteó la cuestión acerca de cuál sea la naturaleza última, fundamental, del mundo y no en la respuesta que él diese de hecho a tal pregunta, ni en las razones con que apoyara su respuesta, fueran las que fuesen. Otra afirmación atribuida a Tales por Aristóteles, la de que todo está lleno de dioses, o que el imán tiene un alma porque mueve el hierro, es imposible interpretarla con certeza. Decir que tal afirmación equivale a afirmar la existencia de un alma del mundo e identificar luego esa alma del mundo con Dios, o con el demiurgo platónico, como si este último hubiese formado todas las cosas a partir del agua, es ir demasiado lejos en cuanto a la libertad interpretativa. El único punto cierto y realmente importante de la doctrina de Tales es que él concebía las cosas como cambiantes formas de un primario y último elemento. Que designase el agua como este elemento es la característica histórica que le distingue, por así decirlo. Pero lo que granjea su rango del primer filósofo griego es el hecho de haber sido él el primero en concebir la noción de la unidad en la diversidad, aunque ciertamente no aislase la noción en el plano lógico.
y el que, aun aferrándose a la idea de la unidad, intentara explicar las evidentes diferencias que se perciben en lo múltiple. La filosofía, naturalmente, trata de entender la pluralidad que experimentamos, su existencia y su naturaleza, y el entender significa aquí, para el filósofo, el descubrir una unidad o primer principio subyacente. Lo complicado del problema no puede advertirse mientras no se haya comprendido con claridad la radical distinción entre la materia y el espíritu. Antes de haber penetrado en tal distinción, y aun después de haberlo conseguido, si una vez comprendida se la niega, las soluciones que se den al problema han de ser forzosamente simplistas. Se concebirá la realidad como una unidad material al modo del pensamiento de Tales, o como una idea al modo como la conciben ciertas filosofías modernas. Solo se puede responder adecuadamente a la complejidad del problema de lo uno y lo múltiple si se entienden bien y se afirman sin rodeos los grados esenciales de lo real y la doctrina de la analogía del ser. De lo contrario, la riqueza de lo múltiple será sacrificada a una unidad falsa concebida más o menos arbitrariamente. Cabe en lo posible que la observación concerniente al imán concebido como un ser vivo, atribuida por Aristóteles a Tales, represente la persistencia de un animismo primitivo en el que la noción de alma al fantasma, el espectro, la imagen o el doble de un hombre que se percibe en los sueños, se hubiese hecho extensiva a la vida orgánica, infrahumana y hasta a las fuerzas del mundo inorgánico. Pero aunque así fuera, no pasaría de ser un vestigio, puesto que en Tales vemos claramente la transición desde el mito a la ciencia y a la filosofía, y por ello conserva su carácter tradicional del iniciador de la filosofía griega. Otro filósofo milesio fue Anaximandro. Parece que era más joven que Tales, pues Teofrasto lo percibe como un discípulo y compañero de Tales. Igual que él, Anaximandro se ocupó en cuestiones de ciencias prácticas y se le atribuye la construcción de un mapa, probablemente para uso de los milesios que navegaban por el Mar Negro. Participó en la vida política, lo mismo que tantos otros filósofos griegos, y condujo una expedición colonizadora a Polonia. Anaximandro compuso una obra en prosa sobre sus teorías filosóficas. Esta obra se conservaba todavía en tiempos de Teofrasto, a quien debemos valiosas informaciones acerca del pensamiento de Anaximandro. Buscó Anaximandro como Tales el elemento primordial y básico de todas las cosas, pero decidió que ese elemento no podía ser ninguna clase particular de materia, tal como el agua, puesto que el agua, o lo húmedo, era en sí mismo uno de los contrarios cuyos conflictos y recíprocas invasiones había que explicar. Si el cambio, el nacimiento y la muerte, el crecimiento y la decrepitud se deben a un conflicto, al auge de un elemento a expensas de otro, entonces, si se supone que todo es en realidad en el fondo agua, resulta difícil entender por qué los demás elementos no han sido disueltos desde hace ya mucho tiempo por el agua. Resulta difícil entender por qué los demás elementos no han sido disueltos desde hace ya mucho tiempo por el agua. Anaximandro llegó, pues, a concebir que el elemento primario, el Urstof, era indeterminado. Era más primitivo que los opuestos, por ser aquello de lo que éstos salían y a lo que volvían al corromperse. Este elemento primigenio, Argé, fue llamado por Anaximandro y, según Teofrasto, él fue el primero en darle el nombre, la causa material. No es ni el agua ni ningún otro de los llamados elementos, sino una naturaleza diferente de ellos e infinita, de la cual proceden todos los cielos y los mundos en estos encerrados. Es Toapeiron, la sustancia sin límites, eterna y sin edad, abarca todos los mundos. Las irrupciones de un elemento sobre los otros son presentadas poéticamente como ejemplo de la injusticia. El elemento cálido comete una injusticia en verano y el elemento frío en invierno. Estos elementos determinados reparan sus injusticias al ser reabsorbidos en el seno de lo indeterminado sin límites. He aquí un ejemplo de cómo se hace extensiva desde el ámbito de la vida humana al universo en general la concepción de la ley. Hay una pluralidad de innumerables mundos coexistentes. Cada uno de ellos es perecedero, pero parece ser que hay un número ilimitado de ellos que existen simultáneamente, viniendo los mundos a la existencia en virtud de un movimiento eterno. Y además, había un movimiento eterno en el que se engendraban los cielos. Este eterno movimiento parece haber sido una apócrisis, o separación clasificatoria, una especie de criba como la que hallamos en la doctrina pitagórica reseñada en el Timeo de Platón. Luego que las cosas fueron separadas unas de otras, el mundo, tal como nosotros lo conocemos, se formó mediante un movimiento arremolinado o dine. Los elementos más pesados, que eran la tierra y el agua, permanecían en el centro del remolino. El fuego salía despedido hacia la circunferencia y el aire quedaba en medio. La tierra no es un disco, sino un cilindro de poca altura, como un tambor de columna. La vida salió del mar y las formas actuales de los seres vivientes son el resultado de su progresiva adaptación al medio ambiente. Anaximandro hace una audaz y aguda conjetura sobre el origen del hombre. Dice también que en el principio nació el hombre de animales de otra especie,
pues mientras los demás animales encuentran muy pronto de qué alimentarse, solamente el hombre necesita un largo periodo de lactancia, por lo que si originariamente hubiese sido como es ahora, nunca habría podido sobrevivir. Lo que no aclara, dificultades siempre para los evolucionistas, es cómo sobrevivió el hombre durante la fase de transición. Así pues, la doctrina de Anaximandro supone un adelanto con relación de la de Tales. Superando la designación de un elemento determinado como primordial, llega a concebir un infinito indeterminado, del que provienen todas las cosas. Más aún, intenta por lo menos responder de algún modo a la cuestión de cómo evolucionó el mundo a partir de aquel elemento primero. El tercer filósofo de la escuela de Mileto fue Anaxímenes. Debió de ser más joven que Anaximandro, al menos Teofrasto dice que era discípulo y compañero de Anaximandro. Escribió un libro, del que ha sobrevivido un breve fragmento. Según Diógenes Laercio, escribió en purísimo dialecto jonio. La doctrina de Anaxímenes parece ya a primera vista un franco retroceso con respecto a la posición alcanzada por Anaximandro, pues abandonando la teoría del apeiron, sigue a Tales lo de indicar una sustancia determinada como elemento primigenio. Este elemento determinado no es el agua, sino el aire. Tal vez se lo sugiriese así el hecho de la respiración, pues el hombre mientras respira vive, y es fácil que por ello parezca el aire el principio vital. En realidad, Anaxímenes traza un paralelo entre el hombre y toda la naturaleza. Así como nuestra alma, siendo aire, nos mantiene unidos, así también el aliento y el aire circundan todo el cosmos. El aire es, por consiguiente, el Urstof del mundo, del que se originaron las cosas que existen, existieron y existirán, los dioses y las cosas divinas, mientras que los demás seres proceden de su descendencia. Explicar cómo todas las cosas provienen del aire es sin duda tarea difícil, y precisamente en la solución que propuso Anaxímenes es donde se ve un rasgo de su genialidad. Para explicar la formación de los objetos concretos a partir de un elemento primitivo, introduce las nociones de condensación y rarefacción. El aire es de suyo invisible, pero se hace visible en este proceso de condensación y rarefacción, convirtiéndose en fuego cuando se dilata o enrarece, y en viento, nubes, agua, tierra y finalmente en piedra cuando se condensa. A decir verdad, esta concepción de las condensaciones y rarefacciones sugiere otro motivo por el que Anaxímenes pudo identificar el elemento primordial con el aire. Pensó que cuando el aire se enrarece, se hace más cálido, y así tiende a transformarse en fuego, mientras que cuando se condensa se enfría y tiende a la solidificación. El aire se halla, pues, entre el círculo de llamas que lo envuelve todo y la masa fría y húmeda de su interior, y Anaxímenes se decide por el aire como por una especie de ambiente vital intermedio. Lo importante de su doctrina cabe decir que es, con todo, el intento de basar lo cualitativo en lo cuantitativo, pues a esto se viene a reducir en terminología moderna su teoría de la condensación y rarefacción. Dícese que Anaxímenes observó que cuando expelemos con la boca abierta el aliento, este es caliente, y que cuando lo exhalamos con la boca casi cerrada, es frío. Sería ello una prueba experimental de su tesis. Lo mismo que Tales, concebía la Tierra plana, pero flotando por el aire como una hoja. Según Barnett, la Jonia no fue nunca capaz de aceptar el punto de vista científico en lo relativo a la Tierra, y aun Demócrito siguió creyendo que era plana. Anaxímenes dio una curiosa explicación del arco iris. Se debería a los rayos del sol cayendo sobre una nube espesa que no puede atravesar. Teller subraya la gran distancia que hay desde Iris, la divina mensajera de los dioses de Homero, a esta explicación científica. Con la caída de Mileto en 494, la escuela milesia llegó probablemente a su fin. Las doctrinas milesias pasaron a ser conocidas todas ellas como la filosofía de Anaxímenes, cual si a los ojos de los antiguos hubiese sido éste el principal representante de la escuela. Sin duda su posición histórica como último representante famoso de ella bastaría para explicar tal fenómeno, aunque su teoría de la condensación y de la rarificación, el intento de explicar las propiedades de los objetos concretos del mundo mediante una reducción de la cualidad a la cantidad, fue también seguramente base en gran parte de su renombre. Podemos repetir una vez más que en general la mayor importancia de los jonios estriba en el hecho de haber sido ellos quienes plantearon la cuestión acerca de la naturaleza última de las cosas, más bien que en todas las respuestas particulares que dieron a esta misma cuestión. Podemos igualmente recalcar que todos ellos supusieron eterna la materia. La idea de que este mundo material hubiese tenido un comienzo absoluto no entró en sus concepciones. De hecho, para ellos este mundo era el único mundo. No sería muy exacto, sin embargo, considerar a los cosmólogos jonios como materialistas dogmáticos. La distinción entre la materia y el espíritu no se había concebido aún, y en tanto no se concibiese, difícilmente podía haber materialistas en el sentido que hoy damos a este término. Fueron materialistas en cuanto que trataron de explicar el origen de todas las cosas a partir de un elemento material cualquiera,
pero no lo fueron en el sentido de que negaran deliberadamente la distinción entre la materia y el espíritu, por la sencilla razón de que tal distinción no había sido concebida aún tan claramente como para que fuese posible su negación formal. Apenas es preciso indicar que los jonios fueron dogmáticos, en el sentido de que no se plantearon el problema crítico. Estimaron que podemos conocer las cosas tales como son. Estaban llenos de ingenuidad de quien admira en medio del goce del descubrimiento.